Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras. Es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños, es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta hacer crecer en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad, que aunque tenga que matar, el amor es su objetivo, que el corazón animal que llevo de hombre imperfecto, como un pájaro ha enrumbado amor su anidar hacia tu pecho. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el desvelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama aún en tiempo de guerra. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el anhelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama
historia siempre, compañero. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Muy agradecido por la invitación. Para mí es un honor estar acá por varias razones que le quería mencionar antes de comenzar la ponencia. En primer lugar, como nuestra aproximación al marxismo y a través del marxismo conocimos a don Adolfo, quisiéramos expresar desde la Universidad de Buenos Aires nuestra solidaridad con los maestros que fueron asesinados, ¿no? Que se cumple, creo, un año por estos días. Los estudiantes del magisterio de Ayotzinapa. Así que queríamos no olvidarnos, porque a veces uno viene nervioso por lo que va a decir y se olvida las cosas principales. Entonces, no quería dejar de mencionar nuestra solidaridad porque en nuestra universidad, en la Universidad de Buenos Aires, ha tenido, digamos, mucha repercusión este hecho. Así que quería comenzar por ahí, además de agradecer a todos los organizadores y organizadoras. En segundo lugar, me encuentro con la sorpresa de reencontrarme con familiares de don Adolfo, ¿no? Lo cual a mí me da mucha alegría, que nos hemos visto de manera esporádica en distintos eventos, así que también es una alegría. Y bueno, y para mí es muy emotivo hablar de don Adolfo, ¿no? Ah, me tengo que presentar primero, me dijo el compañero. Yo me llamo Néstor Coan. Soy de la Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, a ver, ¿cómo resumir? Bueno, soy profesor ahí, estudié filosofía, pero soy doctor en ciencias sociales, doy clase en la Facultad de Ciencias Sociales, di clases en la Facultad de Filosofía, pero por problemas políticos me tuve que retirar, porque no les gustaba que diera Antonio Gramsci, un pensador satánico. Entonces, parece mentira, ¿no? Pero así funciona a veces en Argentina la academia. Entonces ahora estamos en la Universidad de Buenos Aires, pero en otra facultad, Ciencias Sociales, que es un poco más abierta. La Facultad de Filosofía, por lo menos en mi generación, siempre fue más cristalizada, más cerrada. Jamás leí un texto de Adolfo Sánchez Vázquez en la facultad. Bueno, y veo a algunos amigos, veo a don Pablo González Casanova, al compañero Frischau, así que bueno, después los saludaré a cada uno, ¿no? Gente muy querida y admirada. A mí en la facultad jamás me dieron un texto de Adolfo Sánchez Vázquez, esa es la verdad. O sea, nosotros lo leímos por nuestra cuenta, a través de la militancia, para que se den una idea de lo cristalizado y lo cerrado que era, y creo que sigue siendo, la enseñanza institucional en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, que es la pública. Imagínense cómo son las universidades privadas, ¿no? Si en la pública está esa cerrazón y muchas veces ese macartismo, ¿no? Cuesta mucho dar clase de marxismo en la Universidad de Buenos Aires, genera resistencia, siempre hay pretextos burocráticos, y son batallas permanentes, no del pasado, les hablo batallas actuales, ¿no? Siempre las materias marxistas corren el riesgo de que no se dicten, o les ponen horarios extravagantes, o le discuten que en filosofía, bueno, no, marxismo no es filosofía. Bueno, vamos a sociología. No, marxismo no es sociología. Está bien, vamos a dar en historia. Esto no es historia. Entonces, ¿y dónde podemos dar clase de Marx? Porque no entra en ninguna carrera, ¿no? Bueno, y Sánchez Vázquez lo hemos estudiado por nuestra cuenta. Entonces, en la ponencia que yo traje, que está va a ser mucho más ordenada que la exposición oral, así que yo se la envié a los organizadores y si alguien tiene interés, les pido que no se queden con la intervención oral, sino que mejor lean la ponencia escrita, porque ahí están las fuentes, los libros, las citas, qué sé yo, una cosa más ordenada, más lógica,
Y en la intervención oral a mí no me gusta leer, porque por experiencia sé que en los congresos cuando se lee, la mitad de la gente se duerme, la otra mitad está pensando en lo que va a hacer a la tarde. Entonces prefiero quizás algo menos ordenado, pero más coloquial, ¿no? Además de dar clase en la UBA y de ser investigador del CONICET, nosotros tenemos una cátedra extra institucional, no oficial, que es la cátedra Che Guevara, que la fundamos en el año 97, o sea, hace casi 18 años. Comenzó en la UBA, después siguió en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, después la dimos en un hotel recuperado por los trabajadores, en un fenómeno que hubo en Argentina hace unos 15 años, diversas empresas gestionadas por los propios trabajadores sin los patrones, y actualmente la estamos dictando la cátedra Che Guevara en una fábrica metalúrgica que queda en la ciudad de Buenos Aires, que se llama IMPA, que es uno de los emblemas, de los símbolos de las fábricas recuperadas, ¿no? Y ahí vimos textos de Sánchez Vázquez. Por eso es interesante cómo a veces en la universidad oficial, institucional, se generaban resistencias, pero en otros ámbitos, con otros interlocutores, incluso con gente que no tiene títulos, había mucha mejor recepción para las ideas de don Adolfo. De todas maneras, la Universidad de Buenos Aires le dio ciertos premios a don Adolfo, ¿no? Pero bueno, pero generaron resistencia, esa es la realidad, ¿no? No fueron premios graciosamente concedidos. Bien. Bueno, voy a empezar por algo personal, de cómo lo conocí a Adolfo, antes de hablar de sus tesis y de nuestra interpretación, ¿no? Nosotros lo conocimos personalmente, Adolfo, a inicios de la década del 90, que para nosotros, por lo menos, creo que en México también, pero en Argentina fue una década terrible, fue una década de extrema derecha, con una hegemonía en el campo de la filosofía a nivel institucional, fanáticos partidarios de la filosofía analítica del lenguaje, ¿no? Esta subvariante de la familia positivista, muy macartistas, no estaban en contra de Marx, no lo leían directamente, pero a nivel un poco más popular, más amplio, con un predominio posmoderno. Eso era el clima filosófico en la Universidad de Buenos Aires a inicios de los años 90. A nivel político, el neoliberalismo más furioso, un gobierno acaudillado, un caudillo muy folclórico, ¿no? Neoconservador, populista, cabeza de la alianza entre Estados Unidos y Bush en el continente, que dejó en libertad a los genocidas de la dictadura militar, y en ese clima, que no era favorable al marxismo, donde los libros que yo acabo de ver acá afuera, casi prácticamente se regalaban en Buenos Aires. Fue lo único bueno de esa época, ¿no? Que valían tan poco porque a nadie les importaba. Se vendían. Los libros de Dussel yo me los compré por $1. Con todo respeto y cariño por Enrique Dussel, a quien también conocí en aquella época, ¿no? Pero se vendían a $1. Libros que hoy en día salen mucho dinero, ¿no? Y si uno entraba a la librería Gandhi, que creo que existe aquí también, vengo a buscar la ideología alemana, al fondo, al lado del baño, y abajo de un estante. Los libros de marxismo no circulaban. En ese contexto cultural, político y filosófico tan adverso, bueno, encontrarnos con Sánchez Vázquez fue una señal, digamos, para mí y para varios compañeros que estudiábamos en esa época, fue muy alentador, ¿no? Luego lo pudimos conocer en México, lo pudimos venir acá,
vinimos a la UNAM, fuimos a su casa, conocimos a él, a sus amigos, a sus discípulos, nos conseguimos la revista Dialéctica de Vargas Lozano, de Gabriel Vargas Lozano, nos conseguimos la revista Cuadernos Políticos, y cada vez que veníamos por la UNAM nos conseguíamos libros de homenaje, que hubo varios, ¿no? Porque este no es el primer homenaje a Adolfo, hubo homenajes en vida a Adolfo, yo recuerdo, y varios tomos, uno de Juliana González, muchos eran de Grijalbo, ¿no? Cuando Grijalbo sacaba textos marxistas, porque bueno, en esta mutación cultural también perdimos las editoriales. El grueso de las editoriales con las que yo me formé hoy en día no publican cosas marxistas, ¿no? No sé, la editorial ERA para nosotros fue fundamental, conocimos a Neus Espresate, leímos a muchos clásicos del marxismo a través de Neus Espresate, que le publicó a Don Adolfo. Siglo XXI, Grijalbo principalmente, la colección Teoría y Praxis, para nuestra generación fue fundamental. O sea, nos formamos con esa literatura que en Buenos Aires era muy difícil de encontrar y que nuestros profesores no la daban jamás, ¿no? Así que fue una formación, digamos, colateral, pero pudimos conocerlo a Don Adolfo, fue siempre una persona muy amable, muy abierta. En fin. Esta es la parte, digamos, que más me cuesta de la ponencia. Después la otra para mí es más fácil porque son las tesis. Y después, bueno, nosotros nos acercamos a él a su vez porque veníamos con el impulso de tratar de encontrar una salida a esa crisis terminal. Yo no pude escuchar las intervenciones de ayer porque vine invitado también al evento del CELA, entonces bueno, no podía estar en los dos lugares al mismo tiempo, pero lo que considerábamos la crisis terminal del llamado materialismo dialéctico en versión soviética, ¿no? El Diamat, que no es necesariamente todo materialismo dialéctico, era una versión del materialismo dialéctico. Pero en Argentina veníamos acompañados de algunos maestros, muchos de ellos no académicos, que venían cuestionando esta filosofía, ¿no? Y uno de ellos para mí fue muy importante, no es conocido en el ámbito universitario porque era un militante no académico, Ernesto Giudici, pero tuvo un par de libros en la década del 70 que él cuestionaba el Diamat y defendía la filosofía de la praxis, vinculado a la militancia política, ¿no? Porque nuestra aproximación a la filosofía de la praxis siempre vino de la mano de los intereses políticos. Además dimos batallas y seguimos dando académicas. Y damos textos de Don Adolfo a nivel curricular en nuestras materias. Pero nuestro interés siempre fue político. Entonces el viejo Ernesto Giudici, que escribió Alienación, Marxismo y Trabajo Intelectual en el año 74, y otro texto mucho más duro y más polémico, que se adelantó, creo, 7 años a las tesis de Shafik Handal. No sé si en este ámbito han escuchado hablar de Jorge Shafik Handal, que era un líder comunista de El Salvador, que propuso que el Partido Comunista pasara a la lucha armada y bueno, inició una serie de cambios en el comunismo latinoamericano. Ernesto Giudici se había adelantado 7 años con un libro mucho menos conocido que los de Shafik Handal y las entrevistas de Marta Hanecker que le hizo, y que el fundamento filosófico de esa... La palabra revisión en el marxismo siempre estuvo cargada de un contenido peyorativo. Digamos, el intento de repensar el marxismo, vamos a usar una palabra más neutral, el intento de repensar el marxismo, de reabrirlo, de no cristalizarlo para que pueda dar cuenta de los debates contemporáneos, porque se percibía que el mundo cultural que rodeaba a la Unión Soviética estaba en crisis,
y no podía, en esa época existía un país, digo para los más jóvenes, que quizás ni habían nacido, ¿no? Que se llamaba la Unión Soviética, muy grande, tenía cohetes nucleares, o sea, en los noticieros veíamos los desfiles del 1 de mayo que eran impresionantes. Digo porque uno da por sentado, pero dando clases se da cuenta que alguien dice, no, yo ni había nacido en esa época. Y la Unión Soviética puede ser una marca de pantalones. En Argentina había una marca de pantalones que se llamaba Soviet, con la estrella roja de 5 puntas. O sea, los militares antes por eso te mataban. Años después lo transformaban en una marca de pantalones. Y una banda de rock and roll muy famosa, Los Redonditos de Ricota, que agrupaba miles de jóvenes contra la policía, semi-anarquistas, ¿no? En una melange, apologistas también de la marihuana, etcétera, pero sus símbolos eran la bandera roja y su mejor disco se llamaba Octubre. Y el estribillo era Octubre te prefiero internacional, que eran discursos que, bueno, el que venía de la militancia sabía muy bien lo que significaba la bandera roja, Octubre y la internacional. Pero otra generación decía, no, esta es la apología de la marihuana, vamos a pelear contra la policía. Pero cada generación interpreta los símbolos de una manera diferente. Por eso hago la aclaración, para no dar por sentado nada. La Unión Soviética existió y tuvo una influencia cultural enorme durante el siglo XX y tenía una filosofía oficial, ¿no? Que había entrado en crisis. Creo que hoy en día prácticamente nadie cuestionaría esta hipótesis. Había entrado en crisis, fines de los 80, había entrado en crisis esa filosofía oficial que había sido sancionada según los documentos, y el propio Adolfo lo ubica por allí, a partir del 6º Congreso de la Internacional Comunista de 1928, en una intervención de Nicolás Bukharin, se sanciona públicamente y a nivel mundial que la filosofía oficial del movimiento comunista internacional es el materialismo dialéctico, es el diamat. En la misma época que Antonio Gramsci estaba opinando algo muy diferente sin dejar de ser comunista. En la misma época que Lukács opinaba algo muy diferente sin dejar de ser comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero oficialmente la Unión Soviética sancionaba el materialismo dialéctico como filosofía oficial a partir del 6º Congreso del 28. Y duró 50 años, 60 años. A fines de los 80 eso entró en crisis y en Argentina también entró en crisis. Entonces nosotros, acompañados de viejos maestros militantes revolucionarios que habían logrado sobrevivir al genocidio, porque gran parte de los marxistas nuestros fueron aniquilados, los pocos que sobrevivieron se vinieron a México, quizás algunos de ustedes los habrán conocido, y algunos poquitos se quedaron en Argentina, aisladísimos. Bueno, tuvimos la suerte de tener de maestro a alguna de esa gente, que ya en aquella época nos decía el diamat no puede seguir siendo la filosofía de la rebelión, la filosofía de la emancipación, la concepción del mundo y de la vida que legitime la lucha anticapitalista. Esto hay que repensarlo. ¿Y cuál sería la alternativa? La filosofía de la praxis. Yo eso lo escuché mucho antes de conocerlo a don Adolfo y de haber leído los libros de don Adolfo Sánchez Vázquez. Por eso se empalma, digo, nuestro encuentro con Adolfo Sánchez Vázquez se empalma con experiencias previas. Entonces, cuando nos encontramos con él y cuando leímos, creo, uno de sus principales libros, Filosofía de la Praxis, bueno, se nos aclaró mucho el panorama, a mí por lo menos me pasó, y creo que a gran parte de mis compañeros, porque nos permitía ordenar ese caos, ese torbellino de ideas con la caída de la URSS, la derrota de los sandinistas, la conversión de una camada completa de viejos marxistas, incluso fanáticos y dogmáticos, que, como dice Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, se convierten religiosamente a otro paradigma y se hicieron a través primero del eurocomunismo, después de la socialdemocracia, terminaron en un anticomunismo furioso, ¿no? Y aquellos famosos nuevos filósofos en Francia, ¿no?
que en los 60 eran fanáticos radicales y luego redescubrían los males del Gulag, que existían y que nadie los niega, redescubrían la burocracia en Polonia, que era real, pero a través de fenómenos reales se transformaron en militantes anticomunistas, ya no solo críticos de la URSS, críticos de Cuba, críticos de toda idea de emancipación. Es más, hubo un grupo argentino, según me lo relató nuestro amigo Atilio Borón, que vino a México y denunció, cuando Cuba estaba ayudando a los revolucionarios de Angola para luchar contra los neonazis de Sudáfrica y poder liberar Namibia y terminar con el apartheid, denunció a Cuba como país que estaba invadiendo el África, cuando en realidad habían ido a luchar contra los racistas neonazis de Sudáfrica. Fíjense las conversiones ideológicas, ¿no? Entonces, en ese clima de confusión, de conversiones ideológicas, de anticomunismo galopante, poder leer un texto como Filosofía de la Praxis, a nosotros nos ordenó muchísimo las ideas, ¿no? Y nos dio la pista de que se podía seguir siendo marxista, revolucionario, comunista, sin tener que tragar, como usamos la expresión argentina, el sapo, o sea, la comida mal cocinada, mal digerida, sin tener que tragar el dogma de los manuales antiguos de Konstantinova, Afanasiev, Rosenthal, Yudin, y bueno, y todo lo que ya sabemos y estudiamos, porque nos hemos formado con eso, sin seguir defendiendo eso, no había necesidad de pasar a la socialdemocracia, ni al eurocomunismo, ni a abrazar la posmodernidad, ni de terminar haciendo cantos apologéticos de la Coca-Cola. No, no es una frase mía, es una frase de Kalínicos, ¿no? En un libro contra el posmodernismo, donde dice se terminaron convirtiendo en yuppies apologistas de la Coca-Cola. Y antes eran fanáticos radicales de extrema izquierda, ¿no? Entonces Sánchez Vázquez nos permitió ordenar ese debate y nos permitió recuperar el carácter libertario del marxismo, creador, abierto, no cristalizado, dialoguista con nuestras filosofías, sin renunciar a los principios, sin ser eclécticos, y por eso nos fue tan útil. Y en ese momento nos encontramos con su obra, ¿no? Por eso fue para nosotros tan significativo. ¿Cómo lo conocimos? A nivel escrito, a través de la revista Casa de las Américas, de Cuba, a la que siempre vamos a seguir valorando. Y también lo conocimos a través de los textos de Editorial Grijalbo, ¿no? ¿Qué nos permitió conocer Filosofía de la Praxis? Principalmente, aunque también está el resto de los libros que están en la ponencia, ¿no? Nosotros acá citamos gran parte de su obra, pero yo en esta intervención oral quiero centrarme en algunos nada más. Además de su curso sobre los manuscritos del 44, su recuperación de las notas de lectura previa a los manuscritos del 44, sus variados textos de estética y marxismo, del socialismo científico al socialismo utópico, bueno, en fin, uno de sus últimos textos maravillosos, de Marx al marxismo latinoamericano, donde este compañero españolísimo y que luchó en la guerra civil española y que nunca renunció a esa identidad, en ese texto repite, y yo por acá cito las páginas exactas donde él habla de nuestro continente. ¿Cuál es? América Latina. Es muy interesante, ¿no? Porque ahí hay, no sé si una transculturación o el corazón en dos continentes, pero en los últimos textos de Adolfo, él habla de nuestro continente y de nuestro marxismo latinoamericano, siendo que él era un comunista español que luchó en la Guerra Civil Española, pero que terminó luego de tantos años de dar clase aquí, de tener una familia y de tener vínculos y de formar a varias camadas de rebeldes, porque es la verdad, incluido, vamos a nombrar a uno de los prestigiosos. Yo recuerdo cuando venía para acá y la compañera Gabriela me trajo, si no me hubiera perdido para encontrar esta facultad,
veo la gran biblioteca de la UNAM, que hace muchos años yo fui, como muchos jóvenes de Argentina, fui a buscar la tesis de Marcos, de Rafael Guillén Vicente, ¿no? Sobre la ideología escolar en los textos, una tesis más bien altuseriana, no de la onda de Sánchez Vázquez, sino de la corriente altuseriana. Y sin embargo lo menciona por allí, dice, algunos profesores que nos daban clases sobre la filosofía de la praxis, hasta Marcos, creo yo, fue alumno de él. Y cuántos otros y cuántas otras, ¿no? Entonces, luego de toda esa trayectoria, él termina identificándose con el marxismo latinoamericano, sin renunciar al marxismo universal, a una concepción universal del marxismo y del comunismo. Entonces a nosotros nos permitió, en esos inicios de los 90, en plena confusión, cuando gran parte de nuestros profesores habían sido marxistas y se habían convertido a la socialdemocracia, a la posmodernidad, se abrazaban unos a Foucault, otros a Bourdieu, cada uno agarraba la muleta que podía, pero todos contra el marxismo, y a nosotros nos costaba mucho discutirles, porque todo lo que le íbamos a decir ellos ya lo sabían, porque como habían sido de nuestra corriente, ahora vos me vas a argumentar tal cosa, tal tesis que está en tal capítulo. Entonces era muy difícil discutirles. En ese contexto nos metimos a estudiar el Capital de Marx y armamos varios grupos para estudiar el Capital. Bueno, leer a Adolfo Sánchez Vázquez nos permitió repensar la metodología dialéctica del Capital de Marx en los años 90, porque hoy se vuelve a leer el Capital, pero ya estamos en otro clima, ¿no? Después de la crisis del 2008, después de los foros de Porto Alegre, después de que Hugo Chávez le reclama a todos los movimientos sociales, otro mundo es posible, sí, tiene que ser el socialismo. Hoy en día me da la impresión que está más legitimado Marx, que está mejor visto estudiar el Capital. Pero a inicios de los 90 te miraban como un loquito, es así, o como dijo el compañero, como una mosca blanca, ¿no? Como un personaje marginal. Entonces, releer el Capital de Marx, que nos leímos todos los tomos en varios grupos de estudio, acompañados de Sánchez Vázquez, nos permitía recuperar esa perspectiva dialéctica del marxismo. Entender que el Capital no es solo un texto de economía, que también es un texto que habla del poder, que es un texto que tiene un componente filosófico innegable, que tiene una deuda pendiente sobre la que podemos discutir años con la ciencia de la lógica de Hegel. Y a través de Sánchez Vázquez, no solo de sus libros, de los libros que él promocionaba, también pudimos conocer la obra de Selení, de Hindrich Selení, que en Buenos Aires no lo conocía nadie. Pudimos conocer la obra de Karel Kosik, de toda una serie de pensadores marxistas, revolucionarios, comunistas, heréticos, que nos devolvían un Marx renovado, que era mucho más útil a la hora de entablar polémicas contra nuestros adversarios ideológicos. Voy a saludar, le iba a hacer una broma, pero no se la voy a hacer, al compañero Gabriel Vargas Lozano, amigo y discípulo de Sánchez Vázquez. No voy a reclamar nada, solo te voy a saludar. Entonces, Adolfo nos permitió, no solo con su obra, con todos estos autores heréticos, Selení, Karel Kosik, que por ejemplo, los que estudiamos a Perry Anderson, Consideraciones sobre el marxismo occidental, y Tras la huella del materialismo histórico, como él dividía o marxismo soviético o marxismo occidental, había un montón de gente que no entraba ahí, en esa clasificación. Entre otros no entraba Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez no aparece mencionado una sola vez en esos estudios tan enciclopédicos, tan rigurosos, tan útiles. Para nosotros fueron muy útiles los libros de Perry Anderson. Pero curiosamente Sánchez Vázquez no estaba con el marxismo soviético, no estaba con el marxismo occidental. ¿Dónde estaba Sánchez Vázquez?
No aparece ni mencionado en una nota al pie. Y si yo no recuerdo mal, el único autor de origen español que menciona al compañero Anderson es Unamuno, que su vínculo con el marxismo es mucho más difuso que el que tiene Adolfo Sánchez Vázquez, obviamente. Entonces, si nos remitíamos a la literatura que teníamos a la mano, todo esto nos lo perdíamos. Entonces Sánchez Vázquez no solo nos aportó su obra, nos abrió la ventana a conocer otros marxismos heréticos, incluso algunos yugoslavos, ¿no? Mijailo Markovic, Gajo Petrovic. Yo sé que después en Yugoslavia hubo una guerra terrible, algunos de ellos se mantuvieron firmes, otros se derivaron hasta cuestiones nacionalistas extremas. Hasta ahí no lo sé, no tengo esa información, pero bueno, al menos los libros marxistas de aquella época, que a través de Sánchez Vázquez pudimos estudiar, nos sirvieron mucho, ¿no? Entonces nos permitió repensar el Capital y tratar de elaborar una mirada propia del Capital desde América Latina. Fue muy útil, ¿no? Y que tratamos de socializarla, no solo en la universidad, sino también, como les decía, en ámbitos militantes, de fábricas recuperadas, de diversos espacios no institucionales. Bien, Sánchez Vázquez no fue el único autor. Nos encontramos con otros herejes. Por ejemplo, en Cuba con Fernando Martínez Heredia, que por otro lado y con otra tradición había publicado la revista Pensamiento Crítico, que también intentaba defender una mirada revolucionaria del marxismo, crítica, dialéctica, comunista, porque creo que es hora de volver a defender la palabra comunista y no tener vergüenza, ¿no? Porque hubo una serie de años donde la palabra comunista daba vergüenza. Había que buscar eufemismos, ¿no? El pensamiento emancipador, la teoría... pero ¿por qué no podemos usar la palabra comunista? Si nuestros adversarios no han renunciado a nada. La CIA existe, el FMI, el Banco Mundial, el Pentágono, la OTAN, ellos no renunciaron a nada. Me animaría a decir, sin ánimo de entrar en polémica, el Vaticano existe. Ahora, de nuestro lado, ¿por qué nosotros no podemos ni usar palabras que están prohibidas, ¿no? Durante la década del 90 el término imperialismo no se podía mencionar, porque a uno lo ubicaban en una sala del hermoso Museo de Antropología que ustedes tienen. Acá están los dinosaurios que hablan del imperialismo, ¿no? Bueno, hoy en día ya se puede hablar de imperialismo, ya está tan claro que existe el imperialismo. Snowden y el otro, ¿cómo se llama? Assange, ya nos contaron a todo el mundo que todas nuestras conversaciones, desde las públicas a las privadas, las políticas, las eróticas, las amorosas, todas están escuchadas por la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad. Hay un control del pensamiento global. Entonces el imperialismo existe, lo reconocen sus propios agentes, que se van y que Estados Unidos los quiere matar, ¿no? El imperialismo existe. El socialismo existe. Bueno, quizás sea la hora de empezar a revalorizar también el comunismo. El tema es que el comunismo que queremos revalorizar, bueno, no es el comunismo que se cayó con esa pared famosa en el barrio de Berlín. ¿Sí? No es el comunismo de ciertas burocracias o élites que vivían mucho mejor que los trabajadores, que tenían una doble vida y una doble moral, que decían una cosa pero vivían de otra manera, que no apoyaban a los revolucionarios del tercer mundo. Hay una historia muy triste en mi país que no quiero profundizar, ¿no? Mientras que nos mataban a miles y miles de revolucionarios, la Unión Soviética, ¿qué hacía con la dictadura argentina? Cosas inexplicables. Entonces, ese comunismo no es el que nos interesa, porque aparte ya quedó sepultado en la historia y no tenemos ninguna nostalgia de él, pero sí la posibilidad de repensar el comunismo de otra manera, ¿no? Recuperando los proyectos populares, recuperando las tradiciones, en nuestro caso latinoamericanas, indo-latinoamericanas, comunitarias,
Y yo creo que la filosofía de Sánchez Vázquez es una herramienta fundamental para eso, para repensar el marxismo, para repensar la revolución, para recuperar el carácter emancipador del comunismo, junto con otros pensadores. No, yo tampoco quiero hacer la apología porque me sonaría falso. Viniste a un homenaje a Sánchez Vázquez, entonces convertimos ahora en un ídolo y le rendimos pleitesía. No, Adolfo Sánchez Vázquez es uno de los principales, no el único, de toda una corriente de pensamiento marxista, revolucionario, mundial, que recuperó la dialéctica y que se mantuvo firme. Eso es lo que yo quisiera rescatar entre muchas otras cosas, ¿no? Además de su valor filosófico. En el clima de confusión, de conversión religiosa hacia el anticomunismo o en el mejor de los casos hacia la socialdemocracia, en un clima donde todo el mundo renegaba de la herencia de Marx, que hasta un autor como Norberto Bobbio, que nunca fue comunista ni marxista, tuvo que salir a decir, creo que en el año 94, no nos olvidemos de Marx, hay que leer a Marx. Norberto Bobbio, que se pasó 50 años peleando contra Marx, estaba horrorizado de ese anticomunismo. Dice, ¿cómo se van a olvidar de Marx? O sea, es curioso, ¿no?, que un adversario nuestro nos llame a no olvidarnos de Marx. En la misma época que Derrida, cabeza de la deconstrucción, se animó en un gesto muy irreverente, en el libro Espectros de Marx, a dedicárselo a Chris Hani, que había sido el líder político militar del Partido Comunista de Sudáfrica, que había sido asesinado por los neonazis del apartheid. Y Derrida, cabeza intelectual de la deconstrucción y, digamos, guía de toda una corriente que vino a rematar al marxismo, se animó en el 93 a decir, ojo, le dedico mi libro a un revolucionario comunista. Fue otro gesto interesante de esa época, ¿no?, me parece. Bueno, y Eric Hobsbawm, el viejo Hobsbawm, que también aprovechó su prestigio universal, a la Argentina lo invitó el diario Clarín, de la derecha más rancia, y lo que vino a decir es, hay que estudiar el manifiesto comunista, plena década del 90. Entonces hubo gestos interesantes, pero salvo Derrida, Bobbio, Hobsbawm y algunos más, el grueso no quería saber más nada con el marxismo, no quería saber más nada con el capital, quería dejar eso en el pasado, y Sánchez Vázquez no se sumó a esa ola, y yo creo que hoy en día, 20 años después, uno puede hacer el balance y valorarlo, porque hoy en día es más sencillo, pero 20 años atrás, no sumarse a esa ola antimarxista, pararse firme y seguir defendiendo el socialismo y seguir defendiendo el marxismo y seguir polemizando, porque polemizó con todas las corrientes, en un tono muy suave, tenía un tono elegante, ¿no?, tenía un tono mesurado en su escritura, no utilizaba adjetivos. Había otro pensador, otro sociólogo norteamericano que también encabezó críticas, que era James Petras, pero en un tono mucho más, ¿cómo describirlo? Duro, digamos, que una palabra elegante, pero en un tono más temperamental, ¿no? O sea, impugnando, diciendo, ustedes no son posmarxistas, ustedes son ex-marxistas, ustedes son renegados, ustedes se venden a las fundaciones, a cambio de una cátedra y del dinero escupen sobre la herencia de Marx y sobre miles de desaparecidos. Petras era tremendo en sus impugnaciones. Sánchez Vázquez tenía otro tono, otra modalidad de intervención, pero no dejó de decir lo mismo, ¿no? Y polemizó con la posmodernidad, primero publicando en Casa de las Américas, después publicando en México, polemizó con la filosofía analítica, ¿no? Recuerdo aquel libro que tanto nos sirvió, Ética, que aparentemente es un manual de escuela secundaria, aparentemente, porque hay un capítulo entero
donde desmonta la filosofía analítica del lenguaje con una elegancia, ¿no? Entonces polemizó con los posmodernos, polemizó con los analíticos, polemizó con Luis Althusser. Polemizó con Luis Althusser, que tampoco hay que hacer leña del árbol caído, pero es verdad que de la mano de Luis Althusser, gran parte de sus discípulos franceses se fueron de nuestro campo, se fueron no solo de la militancia, se fueron del marxismo, ¿no? Hay un profesor argentino muy querido y muy respetado por los estudiantes, Emilio de Hípola, discípulo de Althusser, que escribió Althusser, el infinito adiós, y él reconoce con mucha honestidad, y no lo dice como crítica, dice, de la mano de Althusser, todos nosotros nos fuimos del marxismo. El que nos llevó de la mano fuera del marxismo fue Althusser, ¿no? Entonces, bueno, sería muy largo, ¿no? Pero Toni Negri, cuando hace estas arremetidas violentas contra la dialéctica hegeliana y asociándola con una apología del Estado prusiano, olvidándose de todo el marxismo dialéctico en Imperio, Negri fue ayudante de Althusser. Y bueno, sería muy largo de reconstruir la historia del althusserianismo, ¿no? Y sus derivados. Lo intentamos hacer en un capítulo de un libro que se llama Fetichismo y Poder en el pensamiento de Marx. Cómo a partir de Althusser y de que Althusser se dio por rendido ante sus adversarios, esa es la verdad, lo digo con todo respeto, porque incluso leyendo yo que nunca le tuve simpatía a Althusser, leyendo su autobiografía, uno termina hasta queriéndolo, ¿no? Porque el hombre se desnuda, muestra hasta sus miserias y uno hasta le termina teniendo cariño. A mí me pasó eso, no sé si a ustedes, el porvenir es largo, hasta es muy duro con sí mismo, ¿no? Uno de sus discípulos de Etienne Balibar escribió, cállate Althusser, como diciendo, pará de tirarte tierra sobre vos mismo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Marta Hanecker, de hacerle una serie de videos y Marta me decía cosas que hoy en día llaman la atención. Los campeones del materialismo, los que tenían el premio Nobel del materialismo y del ateísmo militante y digamos, impugnaban a todas las corrientes, a las más diversas de idealistas, mientras tanto, iban a misa todos los días. Si no me creen, está en YouTube el testimonio de Marta, que no lo dice faltándole el respeto porque le tiene un cariño enorme a su maestro, ¿no? Ella fue quien tradujo Althusser al español. Y dice, mientras que yo fui a ver a Althusser, me dijo, Néstor, yo iba a misa todos los días. Yo no me animé a seguir preguntándole, pero entonces, ¿y el materialismo dónde estaba? O sea, porque pasaron a la historia como la corriente dura del materialismo, yendo a misa todos los días, que no tiene nada de malo, pero en filosofía como que me hace un poco de ruido, ¿no? Entonces, la herencia de Althusser, bueno, Althusser se rindió. Se rindió primero ante ¿quién? Ante Norberto Bobbio. Bobbio peleó durante 20 años con los comunistas de Italia, diciéndoles, elijan muchachos, o el marxismo o la democracia. 20 años. Primero le respondió Togliatti, si no recuerdo mal. Después le respondió Galvano de la Volpe, en un libro muy lindo, Rousseau y Marx, muy bueno. Yo creo que ahí lo remata a Bobbio y le dice, momento, que el liberalismo no es lo mismo que democracia. Los marxistas defendemos la democracia, somos críticos del liberalismo. Creo que es la esencia de la respuesta de la Volpe, impecable, ¿no? Y para eso se basa en una filología de la obra de Rousseau. Entonces a Bobbio, todos los embates que Bobbio venía dando contra el marxismo, uno a uno los pensadores marxistas le iban respondiendo. Primero Togliatti como pudo,
más político, después de La Volpe, mucho más erudito, después Perry Anderson, también muy erudito. Althusser se rindió y le dijo, usted tiene razón, el marxismo no tiene una teoría de la política, el marxismo no tiene una teoría del Estado, que eran las tesis de Bobbio, porque Bobbio venía insistiendo 20 años con esas tesis, y Althusser le da la razón. Entonces Rossana Rossanda en Italia compila un libro que se llama Discutir el Estado, por lo menos así lo hemos leído en español, no sé cómo habrá sido el original, Discutir el Estado, que empieza con las tesis de Althusser. El marxismo es una teoría finita, debo reconocer, no lo dice así, pero es lo que está diciendo, que tiene razón nuestro adversario Bobbio, no tenemos una teoría del poder, no tenemos una teoría de la política, entonces cada uno le atribuye a un filósofo diferente la teoría del poder. Unos dicen, el teórico del poder es Nietzsche. ¿Quién lo plantea? Michel Foucault, en Microfísica del Poder. Otros dicen, no, el teórico del poder es Weber. Bueno, otros dicen, no, es Bourdieu. Cada uno le va agregando uno, pero todos coinciden en que el teórico del poder no es Marx. ¿El presupuesto cuál es? Una lectura del Capital en clave economicista, donde no hay una teoría del poder en el Capital. Ese era el presupuesto. Y Althusser termina concediéndole a su adversario, de hecho, que tiene razón. Y a continuación hay como 20 intervenciones que dice, bueno, ¿ahora qué hacemos con el marxismo? ¿Cómo nos la arreglamos? Y todos empiezan a utilizar la expresión. A partir de esta rendición teórica que Althusser hace frente a Bobbio, entramos en crisis. El marxismo está en crisis. Y se dio por hecho que el marxismo estaba en crisis. Pero no era el marxismo de la Unión Soviética, el Gulag, la nomenclatura, no sé, Laurenti Beria, los juicios de Moscú. No, incluso el marxismo occidental. Todos estábamos en crisis. Y a partir de ahí es como que se abrió la compuerta. Y Ernesto Laclau, argentino, que se fue a Inglaterra, en Argentina no lo conocía mucha gente, se hizo famoso en Inglaterra, como suele pasar en las culturas coloniales, ¿no? Que cuando el nativo está en su pueblo no lo conoce nadie, pero si va a la metrópoli gana prestigio. Bueno, yéndose a la metrópoli, se dice discípulo de Althusser, hace una mezcolanza con Derrida, utiliza un Gramsci socialdemócrata, relativista, que tiene bastante poco que ver con los cuadernos de la cárcel. Se podría demostrar esto, cómo Gramsci cuando analiza a Pirandello rechaza el nihilismo y la asociación entre dialéctica y relativismo histórico, ¿no? En sus notas sobre Maquiavelo, en sus notas sobre Pirandello. Laclau no lo leyó, o no lo quiso leer, o lo pasó por arriba, no, transformó a Gramsci en un socialdemócrata, lo mezcló con Derrida, tomó la crisis del marxismo de Althusser, y a continuación se abrió en el campo del marxismo, una crisis fenomenal. Nuestro maestro Adolfo Sánchez Vázquez salió a polemizar desde México. No lo hizo ni desde París, ni desde New York, ni desde London, desde México. Y escribió Ciencia y Revolución, el marxismo de Althusser. Para mí un libro demoledor, ¿no? Y que le salió a frenar toda esa ofensiva. Yo no sé cuánta gente lo ha leído, ¿no? Es un libro que habría que repensarlo, porque ahora es sencillo decir todo eso, pero él lo escribió en 1980, salió publicado, o sea, hace ya tiempo, sí. Hace 20, 35 años. Entonces, polemizó con los posmodernos, polemizó con los analíticos, polemizó con la herencia althusseriana que le abría la puerta, rindiéndose ante Bobbio, hacia toda la llamada crisis del marxismo, y de ahí vino una proliferación de metafísicas postmodernos, postestructuralistas, postmarxistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sánchez Vázquez salió a polemizar. Entonces rescato en el medio de la confusión, en el medio de la conversión religiosa y del anticomunismo más galopante, que se mantuvo
sereno, suave, firme, no tenía el pelo largo como el Che Guevara, usaba traje, ustedes ven su imagen, no es la de un guerrillero en la selva, pero desde su suavidad y su tono mesurado, desmontó todas las, o gran parte de las arremetidas contra el marxismo. Yo creo que hay que rescatarlo, ¿no? Y después la tesis de fondo que yo planteo acá, que no hay tiempo de desarrollarla, creo que era más útil una intervención de este tipo, a mi modo de ver, pero el que tenga ganas la puede leer, es que, bueno, una de sus tesis importantes es que para poder someter a crítica al Diamat, que era una cosmología universal, ¿no?, que tenía supuestamente respuestas para todo, y en realidad no tenía respuestas para nada, por eso perdía todos los debates, no seducía a nadie, no seducía a la clase obrera, no seducía a los movimientos campesinos, no seducía al mundo indígena, no seducía a los jóvenes estudiantes, no seducía a ningún sujeto social, porque no brindaba respuestas. Entonces Sánchez Vázquez se le ocurre, y yo lo comparto, que uno de los núcleos más débiles del Diamat es haber pretendido ontologizar la filosofía marxista, haber pretendido transformar la concepción materialista de la historia, tal como Marx la elabora al comienzo en los manuscritos y luego en la ideología alemana, más tarde en los Grundrisse y finalmente en el Capital, haberla trasladado a la naturaleza e invertir la ecuación. En lugar de partir de una historia profana del marxismo, como Marx y Engels comienzan elaborando una crítica del mercado, el dinero y el capital, y sus instituciones de explotación, y la noción de trabajo abstracto y de fuerza de trabajo, etcétera, 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 y de explotación, en lugar de partir de allí y luego tomar como libros de debate el anti-Düring, donde Engels lo escribe polemizando con el profesor Eugenio Düring, o tomar como libro de debate Materialismo y Empiriocriticismo, donde Lenin lo escribe polemizando con unos amigos de él, bolcheviques, que estaban fascinados con Magia Venarius, en lugar de tomar esos libros como libros de polémica y de debate, los transformaron en la Biblia y se invirtió la ecuación. Pasaron a ser el corazón del marxismo, los libros que hablaban de la naturaleza, y el Capital, la ideología alemana, los Grundrisse, etcétera, pasaron a ser la aplicación subsidiaria y derivada de esa mirada cosmológica del marxismo. Una inversión. Si uno conoce la historia de la gestación de cómo Marx y Engels fueron construyendo su teoría del capitalismo y de la historia, el Diamat invierte la ecuación, pone a la naturaleza en primer lugar y llegan a decir por allí que la piedra de toque de la dialéctica está en la naturaleza, no en los conflictos históricos. Y como justo en la naturaleza había una serie de revoluciones científicas que encima no iban por ese lado, bueno, quedamos desnudos en la mitad de la calle, sin poder dar respuestas políticas y perdiendo los debates científicos. Entonces no es casual que haya entrado en crisis esa filosofía. Y don Adolfo ubica, creo yo, con mucha lucidez, que ahí está el corazón del problema, en haber ontologizado la filosofía de Marx. Entonces él nos propone recuperar el espíritu praxiológico, histórico-dialéctico del marxismo. En la misma época, como me queda muy poquito tiempo, solo lo voy a mencionar, en la misma época que don Adolfo publica Filosofía de la Praxis, otro pensador, a mi modo de ver, formidable, que le tengo una admiración enorme, Georgi Lukács, ¿no? A mí el libro que más me gusta de él es Historia y Conciencia de Clase, pero toda su obra es formidable, nunca renunció al marxismo, nunca renunció al comunismo, no fue estalinista, como se dice por allí, habría que demostrarlo concretamente. Le ofrecieron pegar el salto a Occidente y darle el Nobel y recibirlo con toda la... No quiso, se quedó en el este dando una pelea desde adentro por reformar esos países, por democratizarlos. En lugar de privilegiar el éxito personal y la farándula,
como buen comunista que era, sincero, se quedó haciendo una tarea gris, peleando en el este europeo, tratando de reformar desde adentro esos países. Lamentablemente no pudo, pero en la misma época que Adolfo Sánchez Vázquez publica Filosofía de la Praxis, Lukács publica o escribe La ontología del ser social, donde sí le da un lugar a la ontologización de la filosofía marxista desde un ángulo muy diferente, a mi modo de ver, del diamat soviético. Y habría que reflexionar, no hay tiempo, yo trato de dar algunas hipótesis posibles, ¿por qué Lukács eligió el camino de la ontología y Adolfo Sánchez Vázquez eligió otro camino para resolver problemas similares? Sería materia de debate, ¿no? Pero yo creo que era la misma pelea, que también es la pelea de Gramsci, es la pelea de todos estos comunistas. Y también me animaría a agregar a Mariátegui en América Latina, que son críticos de las versiones cristalizadas del marxismo, dogmáticas, pero críticos por izquierda. Quieren cuestionar las falencias, los errores, las dificultades, no para hacer tabla rasa con el pasado, no para deslegitimar las rebeliones, sino todo lo contrario, para que sean herramientas útiles que permitan a los pueblos, a las clases, a todos los rebeldes, luchar contra el capitalismo. Yo creo que ese es como el espíritu de la obra. La clave del marxismo de Don Adolfo, creo, es la ética comunista. Y ahí, más que con E.P. Thompson, yo lo asociaría con el Che Guevara. Porque él tiene varios artículos, además, no es que a mí se me ocurre. Él escribió varios textos en defensa del Che Guevara y de la ética comunista, ¿no? Quería terminar con eso. Gracias.